Los pastizales pampeanos o pampas forman parte de la principal región de pastizales templados de América del Sur, conocida como los pastizales del Río de la Plata, cuya extensión alcanza los 750.000 km² a lo largo del centro y una porción del noreste de Argentina, todo Uruguay y el sur de Brasil. Las pampas, ubicadas enteramente en la Argentina, abarcan unos 426.000 km², lo que implica cerca del 60% del área de los pastizales del Río de la Plata. Este bioma abarca casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las llanuras que predominan en el pastizal pampeano se formaron sobre el macizo de Brasilia de origen precámbrico en la era mesozoica, por una intensa erosión y sedimentación producida por el mar. Por variaciones en la altura y del relieve se distinguen 4 zonas: la pampa ondulada, la pampa deprimida, la pampa alta y la pampa interserrana. La pampa ondulada es una franja que se extiende desde la margen derecha de los ríos Paraná y del Plata, aproximadamente desde el río Carcarañá en la provincia de Santa Fe hasta Punta Indio en la provincia de Buenos Aires. Se caracteriza por suaves lomadas o ondulaciones que tienen su origen en una leve elevación del macizo y la posterior erosión de los ríos tributarios del Paraná y de la Plata, los que en el pasado, cuando tenían un caudal mucho mayor que el actual, han excavado valles amplios y poco profundos. La pampa deprimida se extiende al oeste de la pampa ondulada y, como su nombre lo indica, se caracteriza por la presencia de terrenos bajos. Corresponde a la zona de máximo hundimiento del macizo de Brasilia. Se trata de un área que, por su condición de zona deprimida, presenta importantes dificultades para el drenaje de las aguas superficiales. Por eso, en épocas de lluvia abundantes o decrecientes en los ríos, se ve afectada por graves inundaciones. La pampa alta comprende una franja situada al oeste de la pampa deprimida, donde la llanura se acerca a la zona de las sierras cordobesas. Por eso se caracteriza por un aumento progresivo de la altitud del terreno hacia el oeste. Por ejemplo, en las zonas de contacto con los faldeos de las sierras el terreno alcanza los 400 metros de altura. La pampa interserrana se localiza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, limitada por los sistemas de Tandil y Ventaña. Comprende un relieve llano con suaves ondulaciones y una altura promedio de 200 metros sobre el nivel del mar. La llanura del pastizal pampeano está interrumpida al sur de la provincia de Buenos Aires por las sierras del sistema de Ventaña, de origen mesozoico, y las sierras del sistema de Tandilia, de origen cenozoico. Tandilia está compuesto por sierras bajas construidas por rocas graníticas con formas redondeadas. Está compuesta por las sierras de Olavarría, la Sierra Sur y Tandil, de Balcarce y las sierras de La Tinta. Las sierras del sistema de Ventaña están ubicadas al sur de la provincia. Se distinguen 2 secciones: la occidental, que comprende las sierras de Juan, Cunamalal, Brabard y de la Ventana. También existe la sección oriental, que está constituida por las sierras de Tunas y Pillahuincó. La altura máxima corresponde al Cerro Tres Picos, de 1247 metros de altura. Dentro de la hidrografía correspondiente al pastizal pampeano se destacan algunos ríos importantes correspondientes a distintas cuencas y subcuencas. La más destacada es la Cuenca del Plata, una de las más importantes del mundo, ya que recorre 5 países de América. Los ríos que están relacionados con el pastizal pampeano que forman parte de ella son el Paraná, el Uruguay y el Río de la Plata. El Paraná se divide en 3 partes: superior, medio e inferior. El sector inferior es el que tiene su curso dentro del pastizal pampeano. Nace en la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, y confluye con el río Uruguay, dando origen con este al Río de la Plata. Sus costas presentan barrancas y su presencia modela el paisaje al recibir afluentes, dando origen a las lomadas propias de la pampa ondulada. Da origen a la formación de humedales. Sus aguas transportan gran cantidad de sedimentos que en su desembocadura llegan a ser 160.000 toneladas anuales, incluyendo arcilla, limos y arena. Y al ser colonizados por vegetación dan origen a las islas del delta. Entre ellas corren ríos y canales, entre los que se destacan el Paraná Pavón, Paraná Guazú, Paraná Bravo, Ibicuí, y arroyos como el de las Lechiguanas, que son las islas más importantes. El Uruguay nace en Brasil y luego de un largo recorrido desemboca en el Río de la Plata. Se divide en 3 secciones, al igual que el río Paraná, y es la inferior en la que se relaciona con el pastizal pampeano. Recorre la zona sur de la provincia de Entre Ríos en su límite con Uruguay. Presenta numerosas islas.
Uno de sus principales afluentes es el río Gualeguaychú. Sobre él se encuentran puertos de aguas profundas y es atravesado por puentes internacionales que unen ciudades argentinas y Uruguay. Su parte más ancha es la que se relaciona con su desembocadura. El río de la Plata, formado por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, se divide en dos sectores, el interior y el exterior. El interior es poco profundo y carece de salinidad. El sector interior está comprendido entre Punta del Este, Uruguay, y la bahía de San Borondón en Argentina. Es el tramo de mayor profundidad. Tiene gran influencia marina al ser ya un estuario del Océano Atlántico, tanto en su salinidad como en el régimen de sus mareas, y se lo considera el más ancho del mundo. Otro río importante que desemboca en el río de la Plata es el Salado, que nace en Santa Fe y desemboca en la bahía de San Borondón. La mayor parte de su curso se encuentra en el territorio bonaerense, en el que transcurre de oeste a este. Sus afluentes le aportan gran cantidad de agua en periodos húmedos y secos. En este último caso lo hacen subterráneamente. Entre ellos se encuentran el arroyo Saladillo, Vallimanca, y el arroyo Las Flores, quienes junto a él forman una verdadera subcuenca. Dado que se encuentran en una zona deprimida, se relaciona con lagunas y bañados, como por ejemplo el sistema de las Encadenadas del Este, y con canales construidos para ayudar al drenaje de las aguas. Al sur de la provincia de Buenos Aires se encuentran los ríos serranos. Estos son caudalosos, nacen en la zona de Tandil y Ventaña, desembocan en el Atlántico, por ejemplo Quequén Grande, Quequén Salado y Sauce Grande. El pastizal pampeano se caracteriza por un clima templado, con una temperatura promedio anual de 17 grados. Sin embargo, en la época de invierno son muy comunes las olas de frío, con temperaturas inferiores a los 0 grados. Este presenta precipitaciones de alrededor de 900 a 1000 milímetros anuales. En el noroeste, en el oeste y sur, estas disminuyen a 400 milímetros anuales. Posee unas 4 estaciones muy bien marcadas y gracias a las abundantes precipitaciones colaboran con el desarrollo de un paisaje herbáceo. Se trata de un paisaje herbáceo cuando no se desarrollan tallos ni estructuras leñosas, como por ejemplo la estepa, y ayudan al desarrollo de la biodiversidad y el suelo fértil. Se trata de biodiversidad cuando existe variedad de especies vegetales y animales, y existe un suelo fértil cuando éste tiene los nutrientes necesarios para que las plantas se desarrollen de manera adecuada. Respecto a su ubicación, al estar ubicado al sur de la Mesopotamia, posee una amplitud térmica moderada, que aumenta hacia el oeste con la disminución de la humedad. Es por esto que se distingue una pampa húmeda del este y una pampa seca al sudeste. Respecto a vientos, los pamperos son característicos de la zona. Estas son tormentas originadas cuando los vientos fríos del sur chocan contra el aire cálido del norte tropical. Esto resulta en vientos violentos acompañados con fuertes lluvias. Otros vientos predominantes son los del sudeste y los del norte. Los primeros soplan del Atlántico, vienen acompañados de lluvia y originan temporales. Por su parte, los vientos del norte llegan de la zona tropical y traen calor y humedad. El fauna del pastizal pampeano, donde se introdujeron muchas especies exóticas de flora, como los eucaliptos, pinos y paraísos cultivados con fines forestales y ornamentales, que transforman el paisaje original del territorio. La flora de los pastizales pampeanos se compone de sabilla criolla, flechilla negra, romerillo blanco, carqueja, yerba oveja, trébol, abrojo, machín y manzanilla. Con la primavera, el suelo se cubre de gramíneas y con la primera lluvia de noviembre, algunas especies florecen en rojo, blanco y azul. Las especies de fauna en el pastizal son escasas, entre ellas se pueden encontrar zorrillos y pequeños rebaños de guanacos. Entre los carnívoros se encuentran los pumas, ciervos de las pampas y zorros pampas. Otros mamíferos incluyen las vizcachas, el cuy pampeano, las nutrias y zarigüeyas. Todos estos animales constituyen la fauna silvestre autóctona de este territorio. Esto quiere decir que todos estos animales fueron creciendo naturalmente sin intervención del ser humano. Voy a hablar del venado de las pampas, que es uno de los animales que más en peligro de extinción están. Históricamente, por su amplia distribución en los pastizales sudamericanos, el venado de las pampas fue identificado como una de las especies emblemáticas o bandera de las pampas. Para comienzos del siglo XIX, los venados en los pastizales del centro y norte de Argentina podían contabilizarse por millones, mientras que hoy en día solo restan menos de 2.000 individuos dispersos en pequeñas poblaciones. En la actualidad, el venado de las pampas se encuentra en serio peligro de extinción. La pérdida y degradación de pastizales pampeanos debido a las prácticas agrícolas y ganaderas, y el ingreso de enfermedades con el ganado vacuno junto con la caza por su cuero y carne, fueron
los principales factores que causaron su fuerte reducción en sus últimos 200 años y lo llevaron prácticamente a su virtual extinción.